En este video veremos las aplicaciones de un relevador. Primero, dos aplicaciones relacionadas con el hardware de un PLC y posteriormente dos aplicaciones relacionadas con el software de un PLC. Para ello nos dirigiremos a la librería electrotécnica, posteriormente tecnología de automoción, relé y relés especiales. Seleccionaremos un relé con contacto normalmente abierto. En fuente de alimentación, agregaremos una batería o fuente de tensión constante. Procedemos a revisar que la bobina de este relevador tiene una tensión nominal de 12 volts. Por otro lado, la batería nos proporciona 12 volts. Ingresaremos a este circuito un interruptor normalmente abierto. Vamos a interruptor, accionamiento manual e interruptor obturador. En el video anterior pudimos observar que al energizar la bobina de un relevador, el contacto normalmente abierto se cierra. Este contacto puede ser utilizado en un circuito independiente al de la bobina. Por ejemplo, si intentamos energizar una lámpara, nos dirigimos a Lámpara, General y vamos a conectar una lámpara en serie al contacto normalmente abierto. Para este circuito lo energizaremos también con una batería de tensión constante. La tensión nominal para encender esta lámpara es de 12 volts a 5 watts. Por otro lado, esta batería nos proporciona una tensión de 12 volts. Al realizar la simulación, una vez activado el botón pulsador, la lámpara se energiza. Ahora veremos la importancia del aislamiento eléctrico que proporciona un relevador. Al momento de cerrar el pulsador con enclavamiento, la lámpara se enciende. Ahora imaginemos que en la fuente de voltaje del circuito de la lámpara, yo elevo la tensión hasta 35 volts. En este momento el simulador nos arroja un mensaje de que ocurrió un corto en el circuito de la lámpara. Este cortocircuito no se propagó al circuito de la bobina. Es decir, al ser circuitos independientes, la sobrecorriente que ocurre en el circuito de la lámpara no se propaga al circuito de la bobina. Podemos obtener la misma protección si ocurre un corto en el circuito de la bobina. Para visualizarlo vamos a cambiar las propiedades de la bobina. Hacemos doble clic en la bobina y cambiamos la tensión nominal de 12 a 0.1, que es el mínimo permitido. Esta bobina ahora es capaz de activarse con un voltaje de 0.1 volts. Veamos qué sucede al cerrar el circuito con una batería de 12 volts. Cuando cerramos el botón pulsador, ocurre un corto en el subcircuito de la bobina, mientras que en el circuito de la lámpara no se propaga esta sobrecorriente. De esta manera, la propiedad eléctrica de aislamiento de un relevador permite proteger el circuito de la bobina de los errores que ocurran en el circuito del contacto y viceversa. Otra aplicación importante del relevador derivada de esta propiedad de aislamiento eléctrico es como convertidor de corriente. Existen 4 tipos de convertidor de corriente y el relevador puede implementar prácticamente las 4 versiones. Convertidor de corriente directa a corriente directa, de corriente directa a corriente alterna, de corriente alterna a corriente directa y de corriente alterna a corriente alterna. El uso más común es como convertidor de corriente directa a corriente alterna, o de otra forma, para activar cargas de corriente alterna a partir de señales de corriente directa.
En esta simulación activaremos un motor monofásico a partir de una señal de DC. Para la corriente alterna seleccionaremos de la librería Fuentes de alimentación una fase y un neutro. Para el circuito de la bobina seleccionaremos un rail de potencial eléctrico de directa y una toma de tierra. En el circuito de alterna pondremos una carga de un motor monofásico, iremos a máquinas giratorias, motores de corriente alterna y seleccionaremos motor universal. Para energizar la bobina nos dirigiremos a tecnologías de automoción, interruptor, accionamiento manual y seleccionamos un interruptor obturador. Para visualizar la conversión, agregaremos dos voltímetros paralelos a las cargas. Nos dirigiremos a Instrumentos de medición, seleccionamos un voltímetro y lo ponemos en paralelo a la bobina. Añadimos otro voltímetro en paralelo al motor monofásico. Para diferenciarlos agregaremos dos etiquetas. Hacemos doble clic en el voltímetro conectado a la bobina y en identificación ponemos una etiqueta entrada. Para el segundo voltímetro hacemos doble clic y en el cuadro de identificación añadimos una etiqueta salida. Para visualizar la conversión nos dirigiremos a Varios y seleccionamos un diagrama de estado. Arrastramos el primer voltímetro hasta la región del diagrama de estado y soltamos. Deshabilitamos el segundo checkbox para visualizar únicamente la tensión. Arrastramos el segundo voltímetro a la región del diagrama de estados y soltamos. Deshabilitamos el segundo checkbox. Antes de realizar la simulación, verifiquemos que los niveles de voltaje son los adecuados. Esta bobina tiene una tensión nominal de 12 volts, por lo que cambiaremos este rail de voltajes de 5 volts a 12 volts en las propiedades. Por otro lado, el motor funciona con una tensión de 230 volts. Verificamos que la línea 1 tiene una tensión efectiva de 230 volts a 50 Hz. Una vez verificado, iniciamos la simulación. Accionamos el botón pulsador y verificamos que el motor esté funcionando. Detenemos la simulación. Aquí podemos observar cómo a partir de una fuente de corriente directa podemos activar una carga con corriente alterna. Para visualizar la conversión, haremos un zoom en la ventana del tiempo desde 2.39 segundos. Hacemos clic derecho en el diagrama de estado y nos dirigimos a Propiedades. En la sección de Intervalo de indicaciones seleccionamos Intervalo fijo y comenzamos en 2.39 segundos. En el cuadro final colocamos 2.49 segundos para visualizar una décima de segundos de esta señal.
Aquí podemos visualizar el funcionamiento de este relevador como convertidor de corriente de 12 volts a corriente de alterna de 230 volts. Ahora veremos otras dos aplicaciones, pero relacionadas con el software en un PLC. La primera es el uso de un relevador como un inversor digital. Esto se obtiene usando un relevador con contacto normalmente cerrado. Para ejemplificar su uso, realizaremos esta simulación. En cada bobina conectaremos en serie un interruptor normalmente abierto. Como carga, conectaremos en serie una lámpara. Para energizar este circuito utilizaremos una fuente de 12 volts para alimentar tanto la entrada como la salida. Iniciamos la simulación. En el circuito de la izquierda vemos al relevador como un repetidor de señal. Aquí veremos como entrada el estado del pulsador y como salida el estado de la lámpara. Cuando nosotros pulsamos el botón, la lámpara se enciende. Al soltarlo, la lámpara se apaga. En el circuito de la derecha, el relevador está funcionando como un inversor digital, es decir, se comportará al contrario del circuito de la izquierda. Cuando nosotros pulsamos el botón, la lámpara se apaga y cuando lo soltamos, la lámpara se enciende. De esta forma podemos utilizar el relevador con contacto normalmente cerrado como un inversor digital. Como ejemplo adicional, podemos combinar la lógica de switches con esta inversión digital. Por ejemplo, para implementar la función lógica AND y NAND, agregaremos un botón pulsador extra en serie con la bobina. En el lado izquierdo, ahora tenemos implementada la función AND, es decir, solo al presionar ambos botones, la lámpara se enciende. En el lado derecho tenemos implementada la función NAND, es decir, solo al presionar ambos botones, la lámpara se desactivará. Otra aplicación relacionada con el software de un PLC es el uso de un relevador como elemento de memoria. En esta simulación veremos las estructuras básicas para configurar un relevador como elemento de memoria. Típicamente, para obtener la función de memoria en un circuito digital se requiere de retroalimentación. En este caso implica utilizar el estado de la salida, el contacto normalmente abierto, como información para el circuito de la entrada, en este caso la bobina. Para visualizarlo, conectaremos un botón pulsador normalmente abierto y conectaremos el contacto del relevador en paralelo a este botón. Para energizar el circuito utilizaremos una fuente de 12 volts y una terminal de tierra. Veamos cómo funciona esta configuración. En esta conexión en paralelo, una terminal de los contactos está a 12 volts y la otra está conectada hacia la bobina. Cuando nosotros pulsamos el botón, la corriente fluye hacia la bobina. Cuando nosotros soltamos el botón, la corriente continúa circulando hacia la bobina, pero esta vez a través del propio contacto del relevador. De esta forma, hemos logrado que el relevador permanezca en estado de activación. Esta es la función de memoria más simple, conocida como enclavamiento o latch en inglés. Para desactivar este estado de enclavamiento,
La única forma sería desenergizar la fuente de alimentación. Otra forma de salir del estado del enclavamiento es utilizar la función lógica de inhibición. En otras palabras, tener un pulsador normalmente cerrado para que corte el flujo de la corriente. Para visualizarlo, agregaremos un pulsador, pero ahora normalmente cerrado o franqueador. Procedemos a analizar esta estructura. Igual que en el caso anterior, al accionar el botón pulsador, logramos que la corriente fluya a través de la bobina. Al soltar este botón pulsador, la corriente permanece fluyendo por el contacto del propio relevador, pasando a través del botón normalmente cerrado. Cuando presionamos este último, el flujo de la corriente se detiene. Con esto logramos que el contacto enclavado que permanecía en la posición de cierre se abra nuevamente. Esta estructura nos permite tener control del estado de la memoria, es decir, del enclavamiento o de desenclavamiento. En otras palabras, set y reset.